Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video sobre Rollercoin y en este caso, pues como ya vieron en la miniatura, se trata sobre los ganadores del concurso que sería Underwater. Así que pues vamos al blog y vamos leyendo. Veamos. Concurso de arte minero, aventuras submarinas, conoce a los ganadores. Lo dice, ¿cuánto tiempo sin vernos rollers? Recientemente se llevó a cabo el concurso de arte minero, donde todos pudieron compartir su visión de cómo debería verse un minero. Esta vez el tema fue aventuras submarinas. Recibimos más de 2000 hermosas obras de arte y queremos aplaudir a todos los que participaron. Ustedes, rollers, son la comunidad más talentosa de la historia. Dice, sin más preámbulos, dejamos la bienvenida a nuestros ganadores. Y aquí podemos ver a los ganadores. A los que yo vi en el Discord, que sería a Artista, que él también creo quedó segundo en el arte no digital. Y creo que también está en el disco Adri, que dice Coral de Oro. Algunos de ellos ya, de los que están aquí, los había visto en el Discord de arte. Ahí de Rollercoin, pues es el mundial, por así decirlo, y ya había visto. De hecho, los ganadores que quedaron aquí, hay unos muy buenos, pero por ejemplo, este podría ser polémico, porque ahorita vamos a ir viendo por qué este está polémico y algunos que están más abajo son polémicos. Dice, felicitaciones a todos los ganadores, todos los mineros incluirán un nuevo community case, ahora saldrá a la venta con el inicio de la temporada 5. Pues, obviamente ellos les van a dar una copia de su propio minero, más un 10% de las ganancias. Y a lo mejor si cuesta igual entre 15 o 20 RLT, pues van a estar recibiendo entre 1500 RLT más o menos. Y luego pues obviamente están las menciones honoríficas, que está el Kraken, Capitán Carga, y bueno, aquí podemos ver algunos de ellos. Aquí también él está, Peter Crow, Mapa del Tesoro. Sí, miren. Y el que también quedó en menciones honoríficas, Bebé Kraken, está muy bueno. Pero aquí viene la polémica. Mucha gente se está quejando en el Discord de que algunos de ellos son plagios. Y la verdad es que sí, ya estaba viendo y algunos de ellos son plagios, están copiados de internet y nada más rescalados. O se quejan de que la animación o el arte no está tan bueno y hubiera visto mejores ganadores. Por ejemplo, los que quedaron aquí principal sí están muy buenos. Pero la gente considera que las menciones honoríficas no hacen justicia. Que son... no todos, por ejemplo hay algunos que sí me gustan, pero la mayoría no. Yo diría que estos dos me gustan, el Bebé Kraken y el Mapa del Tesoro. Los demás no me terminan de convencer. Por ejemplo, el Kraken sí, pero pues es un plagio. Por ahí ahorita vemos las imágenes. Esto lo pueden checar todo en el Discord de Rollercoin y en el apartado de arte. Y pueden verlo. Y bueno, pues esto sería más. Aquí Rollercoin dice que nos agradece por haber enviado pues nuestras obras de arte y seguramente pues habrán más concursos de mineros. Pero bueno, esto fue en la mañana. Yo envié mis mineros para que pues la gente viera. Y pues algo que me gustó es que Rubí le dio el 100 y el corazoncito. Rubí es la que quedó ganadora 3 veces de los mitos antiguos. Entonces pues con eso me conformo, porque pues ella es una artista fabulosa y me encanta el arte que hizo y pues me gustó. Pero bueno, mira, por ejemplo aquí podemos ver mucho más mineros que pudieron quedar en menciones honoríficas, lo cual sí me llama la atención de si revisaron. Por ejemplo, este debería estar de los ganadores o menciones honoríficas a mi parecer. Por ejemplo, estos también están muy buenos, pudieron ser ganadores. Sigamos bajando, miren, Rubí es la que quedó ganadora 3 veces. Y miren, esto no está en menciones honoríficas. Y incluso el arte se me hace mucho más bonito y incluso la animación. Entonces eso sí me llama la atención. Hay mucha gente que también hizo su minero y tampoco quedó ganador y eran artistas muy buenos. Hay gente que se queja de igual el arte, que la animación era mala. Y por ejemplo, si seguimos bajando, ahí podemos encontrar que pues sí, algunas de ellas pues son plagios, ¿verdad? Por ejemplo, este del pescado no está mal, eso sí me gustó. Pero sí, o sea, ustedes pueden venirse al Discord y aunque esté en inglés, ustedes pueden ir traduciendo y pueden ver que la gente se queja demasiado de los ganadores. Entonces ustedes dejen la consideración, digan si el concurso les gustó o no les gustó, si les pareció bueno o no les gustó como eligieron. Por ejemplo, me parece también bastante bonito el arte. Y vamos a ver si encontramos un poco más abajo eso de lo que les menciono, que hay gente pues que sube que fue un plagio. Por ejemplo, bueno, ya lo vi, pero pues me gustaría verlo, a ver si aparece. Pero bueno, así están las cosas. Estos son los ganadores. Ustedes pueden venir al blog y ustedes lo checan y ya me dicen en los comentarios si creen que fue justo la elección. Yo digo que está bien que hayan ganado nuevas personas, pero no sé, el arte pues de aquí de los menciones honoríficas no me gusta. También hay gente que ya me está diciendo que le están llegando el RLT nada más por participar, entre 100 y 200 RLT.
a mí en lo personal no me ha llegado nada de RLT. No sé ustedes cómo lo enviaron, en GIF o en PNG. Por ejemplo, a mí nada más me dejaba enviarlo en PNG, los fotogramas. Entonces yo solo envío los fotogramas. Hay gente que envió el GIF y está bien. También creo que el GIF contaba. Por ejemplo, aquí otros mineros que pues están buenos, pero ni siquiera fueron mencionados. No sé si ya recibieron RLT. Esto es lo que les decía. Este es un plagio, por ahí decirlo. Miren, aquí lo hicieron, lo rescalaron. Por ahí gente sigue diciendo. Ahí está también el del Kraken. ¿Cuál más está? No me acuerdo cuál más era un plagio. Pero pues Rollercoin había dicho, miren, aquí también dice que la stock, ahí nuestro amigo Adri, no sé si eso será cierto, amigo Adri, que fue sacado de stock. Pero nosotros sigamos viajando. Si esto fue de stock pero ya le cambiaste el color y eso, no sé si se consideraría tanto plagio, pero pues a Rollercoin le gustó. Entonces ustedes dejen su comentario. ¿Qué más les quería comentar? Supongo que eso era todo, nada más que este concurso pues fue bastante polémico. En el de los mitos antiguos, la gente del mundo que estaba comentando en la cámara de arte decía que los mineros eran bastante buenos, que estaban muy buenos, que las menciones honoríficas también estaban súper buenas, que deberían sacar una segunda caja, pero en este caso la gente se está quejando demasiado, bastante. Miren, por ejemplo, ahí se puede ver todos los memes que han hecho. Hay unos memes de ahí abajo donde sale pues los mineros que quedaron elegidos y los que no. Por ejemplo, esto yo no lo considero un plagio. También les comento que era súper difícil encontrar ideas porque pues sí estaba complicado, era un tema que no se podía. Miren, por ejemplo, la gente le descontenta que por ejemplo esto haya quedado en menciones honoríficas, pero pues sus mineros no. Bueno, entonces esto es lo que ha sucedido. Miren, por ejemplo, la rescalación. Y pues nada más agregar la animación. No sé si Rollercoin, ellos ya habían dicho que no se podía permitir ningún tipo de plagio. No sé si sea por derechos de autor, pero o sea, en sí infringe derechos de autor porque es el arte que alguien ya más creó. Pero miren, por ejemplo, y podemos ver que la tortuguita es la misma tortuga que está aquí. Eso yo no lo considero tan mal, es un poco de inspiración. Seguramente lo demás pues ya lo hizo él. Pero por ejemplo de stock sí he visto que tienen como una marca de agua que está protegido por derechos de autor. Entonces no sé si eso a Rollercoin le convenga. Pero pues bueno, ya quedamos, no todos pudieron ganar. Los que quedaron ganadores, felicidades, la verdad. Hicieron un buen trabajo. Y pues eso solo significa que hay que esforzarnos más y crear algo aún más, por así decirlo, mejor de lo que ya habíamos hecho. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver que quedó en menciones honoríficas, pero ninguno de estos quedó. Y estos están muy buenos. Por ejemplo, a mí del hámster, como lo mencioné, me hubiera encantado. Entonces ustedes pueden entrar al Discord y pueden ver los mineros de toda la gente y ustedes pueden juzgar si fue una elección justa o no. Así que pues volvamos a mi sala. Es lo que les decía, es un concurso bastante polémico, pero pues por ciertos factores, ¿no? Como de que no había tantas ideas y mucha gente agarró de internet. Eso no es que esté mal, pero si lo copiaron tal cual, pues sí como que puede haber un tipo de problema, ¿no? Más si Rollercoin pues le llegara algún tipo de reclamación pues por el estilo del arte. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden darle like y suscribirse si les gustó el video. Abajo se pueden unir al Discord y pueden crear su cuenta de Rollercoin. Recuerden que si crean su cuenta de Rollercoin reciben 1000 satoshis de Bitcoin. Y déjenme en los comentarios qué les pareció este concurso, si ustedes participaron o no. Y si participaron, me gustaría que entraran al Discord y enviaran su minero para verlo y pues más que nada tomar inspiración para siguientes concursos. Entonces eso ha sido todo. Adiós. Bye.